Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en este día. Es un privilegio estar aquí en la casa del Señor, sirviéndole, aunque sea en algo al Señor, ya que el Señor ha hecho tanto en mi vida que no hay manera de agradecerla, no hay manera en lo absoluto de agradecer todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo estoy seguro también que en cada una de sus vidas. El Señor es grandioso, el Señor es misericordioso y el Señor nos ha dado tantas cosas que a veces nos quedamos boquiabiertos. Estaba yo, mientras el hermano Joel estaba hablando de ese momento grandioso, ese momento en el cual estemos delante de la presencia del Señor, yo quisiera que en ese evento, porque ese va a ser un evento podemos decir, de muchos millones de personas. Y en ese evento no tendrá todo el mundo una taquilla para entrar. Solamente aquellos que hayan lavado su pecado en la sangre del Hijo de Dios podrán tener acceso a una taquilla para entrar a ese grandioso evento que tendremos cara a cara con nuestro Salvador. Ese será un evento maravilloso. Yo le aseguro que haga los ajustes necesarios en su vida, haga los ajustes que haya que hacer para que usted esté allí en ese momento. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Vamos a orar para ponernos en la mano del Señor y hablar un poquito de la obra de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, estamos en este día, Señor, más que agradecidos por un hermoso día que tú nos das para vivirlo, bajo tu gracia, bajo tu misericordia y bajo tu gran amor. Estamos aquí, Padre, en este día como tu siervo. Estamos aquí, Padre, listo para, Señor, hacer parte de la obra que tú nos has encomendado, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por cada uno de los hermanos que están aquí presentes en este día, Padre. Glorifícate en cada uno de ellos, bendito Dios, y que puedan cada día más conocer la grandeza de tu nombre, bendito Dios. Grande, Padre, eres tú y solamente en ti hay palabra de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este día, quizás yo no sea tan experto como nuestro hermano Pastor Juan Carlos, pero sí algo yo le traigo y algo le aseguro que algo va usted a aprender de la palabra del Señor. Y como dijo allí Moisés cuando se presentó delante del Señor, y el Señor le envió, le dijo, pero yo no tengo tantas palabras, no soy hasta medio gago. Y el Señor le dijo, tú irás. Entonces, así mismo, de esa misma manera, estoy yo presente de cada uno de ustedes, hermanos. No es que tendremos la palabra definitiva ni tampoco, pero sí tratamos de hacer algo para la gloria de nuestro Dios. Yo quiero, en el día de hoy, el que trajo su Biblia va a leer mucho, porque todo lo que he traído de la palabra del Señor, pues debe estar en la palabra de Dios. Entonces yo quiero que usted vaya y tenga su Biblia preparada para lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en el día de hoy, este pequeño sermón que yo he titulado, se titula Los tiempos difíciles que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos, pero muy difíciles en cierta manera, principalmente para nuestra República Dominicana. Es algo que está sobre el tapete, es algo que está en el diario vivir y que cada uno de ustedes han ido conociendo poquito a poquito, ha ido avanzando lo que es la política y lo que es los lineamientos entre diferentes países, pero que está dentro del rango de lo que es la palabra de Dios. Entonces, voy a comenzar hablando sencillamente que dos hechos trascendentales han ocurrido en la humanidad, desde la historia de la humanidad, es decir, desde la misma creación hasta hoy podemos decir que han habido dos hechos trascendentalmente históricos en la Biblia y que son de gran, podemos decir, de gran ocaso. No es bueno siempre hablar de cosas malas, pero en este caso se habla de el juicio de Dios. El primero de ellos, y hablo de esto sencillo, a manera de cuáles son esos dos eventos que han pasado. Uno ha sido de trascendencia mundial y el otro, podemos decir, de trascendencia histórica, que lo tenemos en la Biblia, en la palabra del Señor. El primero fue el diluvio universal
Todos sabemos la historia de Noé, todos sabemos qué ocurrió y por qué razón. El segundo, podemos decir, hecho nefasto o trascendental que pasó en la historia de la humanidad como testimonio de lo que Dios ha hecho, fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra, así como también la zona aledaña a esas dos grandes ciudades. Ahora bien, habríamos nosotros que pensar y decir, ¿por qué fueron destruidas esas ciudades? ¿Por qué Dios destruyó el mundo antiguo? Habría que hacerse a los interrogantes. ¿Por qué Dios destruyó primeramente el mundo antiguo y solamente salvó a Noé y a su familia? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a su zona aledaña? Había que ver, o tenía que haber una gran razón para que el justo Dios y juez del mundo y del universo pudiera hacer tal cosa. Entonces, la primera causa la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vamos conmigo al libro de Génesis para que veamos por qué razón Dios destruyó el mundo antiguo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a encontrar en Génesis 6, del 1 al 18. Vaya conmigo allá. Génesis 6, del 1 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver cuál fue el pecado que hubo en ese momento que Dios decidió destruir el mundo entero. ¿Ya la tienen a mano? Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Continúo. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes, desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Pero dice la palabra del Señor que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová nuestro Dios. Fíjense, allí no habla sencillamente de un pecado moral. No está hablando de que los hijos de los hombres se llegaron a las mujeres. Y también hubo lo que se llama, en ese entonces dice la palabra del Señor que habían gigantes sobre la faz de la tierra, puesto que muchos ángeles habían dejado su cuerpo espiritual y habían bajado para tener coito, podemos decirlo así, con las hijas de los hombres. Ahí tenemos algo interesante y digo, bueno, pero ¿y es malo? En cierta manera sí, porque el hombre había dejado de hacer las cosas como a Dios quería que se hicieran, es decir, formar una familia y formar lo que Dios había creado, un hombre y una mujer. No que el hombre estuviera en continuo desacato delante de lo que es el Señor. Fíjense que ahí el Señor claramente nos dice que le redució el tiempo de vida del hombre. Se dice que los antiguos hombres que vivían en tiempo atrás vivían hasta 800 años, como por ejemplo los Matusalén, vivieron 800, 700, muchísimos años. Pero de ahí en adelante, por el gran ego del hombre de estar encima, perdónenme la mujer, de las mujeres, precisamente, el Señor le acortó los días y dijo que de ahí en adelante solamente serían 120 años o 130 años máximo. Entonces ahí tenemos ya una primera parte. ¿Qué nos dice a nosotros?
Lo segundo que nosotros podemos encontrar para irle dando forma a lo que yo pretendo hacerle entender a ustedes mediante la palabra del Señor, fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Dos ciudades destruidas. ¿Por qué razones? Vamos a ver cuál fue el pecado que había en esas dos ciudades. Ya vimos por qué Dios destruyó el mundo antiguo mediante el diluvio. Vamos entonces conmigo ahora a Génesis 18 y vamos a leer capítulo 19 del 1 al 9. Vamos a leer para que podamos avanzar un poquito. Génesis 19 del 1 al 9. Nos dice la palabra del Señor. Destrucción de Sodoma y Gomorra tiene como título. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo se levantó a recibirlo, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedáis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y le hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ojo aquí, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos. Entonces, quiero hacer una pequeña pausa ahí. Esa palabra de conozcamos o de conocerlo, prácticamente en la Biblia se refiere a tener una relación. Fíjense que cuando Abraham se casó con Sara, dice: y conoció a Sara. Y así esa palabra nos dice a nosotros que hubo o que hay una relación. La palabra "y conoció a su esposo" y "conoció a su esposa" quiere decir que llegan a consumar lo que es el matrimonio, perfecto como Dios lo ha hecho. Continuamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya, añadiremos vino, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron las puertas. Ya sabemos el resto de la historia que pasó. Lot fue sacado al final. Los ángeles del Señor le dicen a Lot: si tiene siervo, si tiene yerno, si tiene algún familiar que quiera sacar de la ciudad, pues sácala, porque el pecado es tan grande en esa ciudad, había tanta aberración entre Sodoma y Gomorra, que habían lo que llamamos lesbianismo, homosexuales. Dice la palabra del Señor que desde el más pequeño hasta el más grande. Era una ciudad totalmente corrompida, era una ciudad totalmente corrupta. ¿Cuál era el pecado que abundaba allí? Ya lo acabamos de hablar: el homosexualismo, el lesbianismo, todo lo que tenía que ver con incitación y sexualidad. Era una ciudad que prácticamente, dice la palabra del Señor, que tenía de todo, pero ellos se habían llevado de la lujuria y se habían llevado de hacer el mal a todo. No había allí ningún
o mejor dicho, no había nadie quien pudiera controlar las perversidades que habían. Y era tanto así que había subido ese clamor ante la presencia de Dios. En el versículo anterior, a este que acabamos de leer, pues Abraham tiene una pequeña discusión con el Señor, cuando el Señor va y le comenta a Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y había un pequeño, podemos decir, un pequeño regateo allí en donde Abraham le decía al Señor: si hay 50 justos, ¿lo destruirá también con el impío? Y él decía: no, por el amor a 45 no lo voy a destruir. Y fueron regateando de tal manera que ya solamente habían quedado en 5 o en 10. Porque allí en esas ciudades lo que había era una terrible aberración. Entonces, hoy día, existen motivos más que suficientes para que Dios destruya a la humanidad. Hoy día estamos viviendo bajo un momento muy triste. Y en eso es que nos vamos a referir. A ese es nuestro enfoque, nuestro punto de vista en este día. Hoy en día, ese pecado abunda por doquier. El pecado de la inmoralidad, por la cual Dios destruyó ese mundo antiguo y esas 2 ciudades, dejándola como evidencia de ello y para el crecimiento y el conocimiento de cada uno de nosotros. También podemos darnos cuenta del juicio de Dios ante tal aberración y ante tan grandes hechos por el hombre. En 2 de Pedro, del 4 al 8, nos hace referencia a esos 2 acontecimientos, de la destrucción de Sodoma y la destrucción de Gomorra. Vamos allá, por favor, conmigo. En 2 de Pedro, de versículo 4 al 8. Capítulo 2. Nos dice la palabra del Señor, por medio de Pedro, su siervo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Se recuerdan de los ángeles que yo le había hablado, que antes del diluvio habían bajado y habían procreado con las mujeres, y habían entonces unos gigantes llamados nefelines? De eso es que el hermano Pedro nos está hablando en ese momento. Nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser preservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, estoy hablando ahí de lo que destruyó cuando Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza, poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y si libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de esas 2 ciudades. Es decir, que Lot vivía cada día afligido, viendo tanta aberración en esas ciudades. Hoy en día nosotros nos sentimos, podemos decir que igual como se siente Lot. Podemos nosotros continuar y decir que hoy día en la República Dominicana se está viviendo momentos muy difíciles y muy críticos. Se han hecho varios intentos, primeramente, por cambiar el artículo 55 de nuestra Constitución, donde la Constitución establece que solo un hombre y una mujer pueden formar familia, que es el diseño perfecto de Dios. Ese diseño es el único que mantiene integridad y es el único perfecto delante de los ojos de Dios, porque fue el que Dios creó, el hombre y la mujer. No 2 hombres o 2 mujeres, como si esto fuera poco.
Satanás quiere corromper también a nuestros niños hoy día, pretendiendo enseñar que pueden escoger el sexo de su preferencia, como está ocurriendo hoy día en Puerto Rico. Ya en Puerto Rico andan, me comentó una hermana, que andan unos folletos en las escuelas en donde se le da a los niños para que ellos puedan escoger el sexo de su preferencia y que pueden coexistir y que pueden convivir tanto hombres con hombres como mujeres con mujeres. Entonces, si se llega a ese momento y llega también a nuestro país, dicho encuentro que se ha hecho ya, se ha tratado de hacer en varias partes, nos tenemos entendido que son varias veces que se ha tratado de cambiar la Constitución, lo que establece nuestra Constitución. Hace días que hay un grupo que están forjando y están tratando de cambiar esos parámetros que están establecidos como Dios lo estableció y que le damos gracias a Dios todavía permanecen. Entonces, es bien sabido por todo que nuestro embajador por parte de los Estados Unidos, cuál es su preferencia. Es bien conocido, si usted está al día con los periódicos, qué está pasando en la República Dominicana con ese embajador que ha enviado a los Estados Unidos, que es de preferencia gay y que actualmente está casado. Y dijo que antes de venir a la República Dominicana debía casarse. Están casados con un señor denominado, lo tengo por ahí el nombre, ahorita lo vamos a hablar, Satahuel. Digo, bueno, pero este hombre tiene casi el nombre de Satanás. Ahorita yo no sé muy bien hablar inglés, pero ahorita lo voy a hablar bien claro, está más adelante cuáles son esas dos personas, pero el embajador ya sabemos cuál es su preferencia y ha sido enviado a la República Dominicana con un propósito. Es decir, que inmediatamente ese hombre ha sido enviado a la República Dominicana, sabiendo cuál es su preferencia y a quién él defiende, tenemos que estar claro que Satanás tiene para nosotros un propósito y que Satanás quiere dañar a la República Dominicana. Ya sabemos que la República Dominicana hay ciertos movimientos que están dándose a todo lo largo y ancho. Hemos tenido marcha de ese grupo de personas, hemos tenido muchas, podemos decirlo así, muchos grupos que abiertamente ya han hecho caminata y que tienen su grupo, y hay que entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que estamos viviendo tiempos de finales del mundo y que Satanás tiene agendado dañar a la familia dominicana. Este señor embajador enviado por el mismo Satanás, podemos decirlo así, porque no puede ser otro más que Satán, crea una nueva Cámara de Comercio. Todos hemos escuchado, desde niño yo escuchaba la Cámara Americana de Comercio, una cámara que ayuda al intercambio comercial entre la República Dominicana y Estados Unidos y también los diferentes países que estamos mezclados, ¿no es verdad que sí? Entre los diferentes tratados. Pero la Cámara Americana de Comercio es de negocio, pero este señor ha creado una nueva Cámara de Comercio. Le llaman la Cámara de Comercio LBGT, así mismo, por su sigla, LBGT, Cámara de Comercio para lesbiana, gay, exactamente todo, las siglas indican cada uno de esas personas. Esta LBGT existe también, podemos decirlo, en muchos países, como es Colombia, Argentina, Chile y muchos otros países de América Central y también en Estados Unidos. Esta existe con el firme propósito de ayudar económicamente a los gays y a las lesbianas, y a los homosexuales en todo. Es decir, ellos están agrupados y las personas que son de ese grupo quieren, emprenden un negocio, pues ellos están preparados para aportar, para ayudarle a que esas personas pues pongan su negocio y que no sean, podemos decir así, repudiados ni reprimidos en la sociedad dominicana. En República Dominicana podemos afirmar que está en la mira de Satanás, así como el mundo entero. Nosotros estamos bajo la mira de Satanás
puesto que eso no se había visto nunca en nuestra República Dominicana. Pero lo más grande de todo es que el gobierno dominicano se mantiene callado. Han dicho algunas cositas, pero hay un interés económico. Nuestra República Dominicana está bajo la influencia económica de los Estados Unidos. El presidente Medina, pues, no ha hablado muchas cosas en cuanto a ese tema. Sí habló en una ocasión, pero parece que le bajaron línea para que se quedara callado, y el presidente Medina no ha vuelto más nunca a hablar del caso del embajador y de su preferencia y de lo que está haciendo en la República Dominicana. Pero también eso no es todo. La aberración tan grande de esa persona, del embajador, no llega hasta ahí. En estos días pasados, el embajador se presentó con su esposo en una escuela de Santiago y el ministro de Educación tampoco se opuso ni dijo nada. Se presentó allí con esa otra persona a hablarle a un grupo de niños, de estudiantes, sobre su preferencia y sobre lo que ellos debían de hacer. Entonces, está claro y evidente que Satanás tiene un propósito: corromper el estrato más bajo de nuestra sociedad, es decir, corromper a nuestros niños y a nuestras niñas, corromper a nuestros estudiantes, porque a la hora que se le permita a ese señor ingresar a las escuelas y llevar ese comunicado de que no es nada para el ser humano tener diferentes tipos de relaciones, estamos corrompiendo la familia. Está claro que si Satanás logra que se corrompa nuestros niños y nuestros grupos, nuestros adolescentes que están en crecimiento, mañana, dentro de 15, 10 años, 20 años, tendremos una nación mucho más corrupta de lo que hoy es día, o de lo que hoy día existe. Da pena en nuestro pueblo, en Bonao, haciendo referencia a eso, que, como siempre lo hemos dicho, fíjense, estamos nosotros hoy aquí en la iglesia del Señor, miren los poquitos que somos, el pequeño grupo, pero si usted hace, o mejor dicho, sale ahorita después de las 6 de la tarde o de las 7 de la tarde, usted va a encontrar en cualquier esquina, en cualquier comadón, usted va a encontrar 200, 300, 400 personas bebiendo, bailando, drogándose y no se sabe cuántas otras cosas más. Y estoy diciendo esto porque nosotros como cristianos debemos llevar nuestra voz de alerta, y nosotros como cristianos debemos darnos cuenta de lo que está pasando. Fíjense que cuando Dios destruyó el mundo antiguo, solamente 7 personas se salvaron. Y cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, solamente un pequeño grupo de Lot y sus hijas, porque su esposa quedó en el camino, se salvaron. Son pocos los que se salvan. Pero nosotros que estamos hoy día aquí, tenemos por delante un camino que hacer. Comunicar a nuestros hermanos, a nuestros niños, a nuestros vecinos, qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. ¿Qué es la preferencia que Dios quiere con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que está permitido que Dios quiere que nosotros hagamos? Que formemos una familia, que eduquemos a nuestros niños y que le enseñemos que todo lo demás es perverso delante de los ojos del Señor. Quiero que usted brevemente vaya conmigo, busque su Biblia de nuevo y vaya conmigo a Primera de Romanos, y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 18 al 29, para ver cómo son esas personas que fueron destruidas y que también hoy ese grupo de personas, junto con el embajador, que se dice que se siente muy bien en la República Dominicana, que ha encontrado grandes enemigos, pero que también ha hecho grandes amigos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Romanos. Vamos a leer del versículo 18, Romanos 1.
Vamos a leer desde el 18 al 28 para que usted pueda leer un poquito más lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que desciende contra injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno contra otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en su mismo la destrucción debida a su extravío. Es decir, que el Señor nos aclara sencillamente por qué razón existen ese tipo de personas, dado que ellos no le han dado la gracia y la gloria debida al nombre de Dios. Por eso hoy día tenemos, y se ha puesto de moda, lo que es en el mundo moderno el lesbianismo, el homosexualismo y todo tipo de aberración delante del Señor. Ya sabemos nosotros que son hombres que han dejado de servir a Dios y que no le han dado la correspondiente y debida autoridad y la debida honra que Dios merece, porque Él es el que ha creado el cielo, la tierra y todo lo cuanto existe. Por eso hoy día tenemos en nuestro medio tanta corrupción, por eso tenemos tanta inmoralidad, por eso vemos que por doquier, por la noticia, por doquier encontramos tantas nefastas noticias e informaciones de lo que está pasando. Entonces, aclaramos y reiteramos que hay un propósito de Satanás con destruir la República Dominicana. Y aunque ustedes no lo crean, muchos serán los que se salven. Aquellos que han creído en el Dios verdadero y aquellos que han servido al Señor, pues, y que no han dado su cuerpo y que no han hecho cosas aberrantes, podrán ser salvos mediante la gracia de nuestro Señor y nuestro Dios. Pero en República Dominicana, ese embajador ha encontrado gran repudio. Su nombre es James W. Breus, no sé muy bien, Breus, Juan Carlos Breus, más o menos, él no está muy claro, pero, y su esposo es Bob J. Satterwhite. Ese es el nombre. Entonces dije yo, wow, por este señor es de apellido hasta, tiene las iniciales de Satán, con razón. ¿Quién es su esposo? ¿Es el compañero de Satanás o es Satanás? Entonces, estas personas han creado esa Cámara de Comercio, están auspiciados por la USAID. Ustedes saben que la USAID es una cámara de ayuda de los Estados Unidos, pero la LBGT está siendo auspiciada, o podemos decir económicamente y financieramente sostenida por la USAID. La Iglesia Católica ha hecho también, desde el principio se opuso a la llegada inminente de este embajador de la República Dominicana, pero luego de varios intentos, simplemente el poder económico
también le han callado la boca a la Iglesia Católica. ¿Quiénes verdaderamente han hecho una oposición a dicho embajador? La Iglesia Cristiana en la República Dominicana. La Iglesia Cristiana han conformado coaliciones de protesta, han hecho grupos en los cuales repudian ese embajador enviado por los Estados Unidos a nuestra República Dominicana. Sin lugar a dudas, podemos decir que estamos viviendo tiempos finales en donde la corrupción moral, nos arropa, así como también al justo lo vimos ahorita y lo hablamos. Pero dice la palabra de Dios que pocos son los que se salvan. Pero si eso fuera poco, todo eso a nosotros nos llama y nos da mucha tristeza ver a nuestras autoridades, es decir, nuestro presidente, la Iglesia Católica y muchos otros que sabemos que hacen un esfuerzo, pero ¿de dónde son y hacia dónde van? Estamos claros. Y bajo el poder económico, ¿cómo ellos caen bajo el poder económico de Satán? Es tan así que en cierta ocasión el embajador de los Estados Unidos amenazó que aquel que no estuviera de acuerdo con su LBGT, con su grupo, simplemente que entregara su visa. Aquel que viaja a los Estados Unidos y no esté de acuerdo con él simplemente lo dijo así públicamente en los periódicos diarios, que el que no estuviera de acuerdo con él y con su grupo, que fuera y entregara la visa, que él la recibía. Hasta ahí llegan el sarcasmo, hasta ahí llegan los que Satanás quiere hacer con el grupo, no sabiendo también, y hay que entender que dentro de los Estados Unidos hay muchas personas buenas, hay muchas iglesias que le sirven al Señor, como vamos a ver ahorita. Quiero decirle, hermano, que ante tal momento tenemos más que nunca levantado nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está muy cerca, porque cuando estamos viviendo tiempos tan difíciles y tan complicados como los que estamos viviendo hoy día, indica que nuestra redención está cerca. Fíjense que lo que Dios hizo antes del diluvio, estaba la redención de Noé cerca. Asimismo también la de Lot y la de sus hijas estuvo cerca luego de la destrucción. Es decir, que antes de que suceda lo que ha de suceder por el justo juez Dios del cielo, Él se llevará a su pueblo. Él llevará a aquellas personas que le han sido fieles y aquellas que han confiado en el único Hijo de Dios. Está claro que la iglesia cristiana en la República Dominicana se levanta ante tal mal. Y es un mal que se concibe desde el mismo interior, desde los mismos yacimientos de Satanás. Es un mal que se levanta y quiere destruir a la República Dominicana. Pero quiero decirle que en la República Dominicana vamos a batallar la batalla que Dios quiere que demos. Vamos a nosotros día a día ir en pos de avisar lo que está pasando. Vamos a comunicarle a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, qué es lo que está pasando en nuestra República Dominicana. Es claro y evidente qué es lo que se está tramando desde la Embajada de Estados Unidos por medio de una coalición, podemos decirlo así, de demonios. Sabemos nosotros, los cristianos, que ya nuestra lucha no es contra sangre ni cuerpo, sino también que es contra legiones de ángeles y contra el mismo Satanás, que está buscando destruir nuestra sociedad, que está buscando destruir la esencia misma de la familia, para que dentro de un tiempo más adelante nuestra sociedad esté totalmente moral y muerta. Nosotros los cristianos debemos llevar la voz de alerta, debemos ser pregoneros de la verdad, debemos ser pregoneros de lo que está pasando, debemos llevar a las escuelas esos comunicados, debemos llevar a nuestros vecinos, como ya lo hemos dicho, ese comunicado de la verdad, de lo que Dios quiere. Quiero decirle en cuanto a nuestra República Dominicana, que nuestros primeros padres y nuestros primeros fundadores, más que cristianos, podemos decir que más que cristianos, eran devotos de la palabra del Señor.
puesto que en nuestra bandera, como todas las conocemos, existe una Biblia abierta. Y nuestro primer lema de los creadores y fundadores de nuestra República Dominicana fue Dios, patria y libertad. Primero, nuestro patricio, y hago referencia a ello, es que nuestro patricio Juan Pablo Duarte pensó primero en Dios para formar una nación. Después formó y pensó en la patria y luego en la libertad que debemos tener. Nuestros padres, podemos decir y estar seguros, nuestros padres de la patria, podemos decir que fueron gentes que pensaron como Dios quiere que pensaran, que fueron cristianos sin lugar a duda en ese momento en que debieron luchar contra el pueblo vecino que hoy también vive muchas penurias. En nuestro escudo, es el único que podemos encontrar en el planeta Tierra, en nuestro escudo tenemos una Biblia abierta en Juan, con las palabras que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese escudo. Entonces, hermanos, nuestra República Dominicana sucumbe hoy día ante el poder de Satanás. Nosotros debemos también unirnos y hacer lo que se llama oraciones prerrogativas para que el Señor pues nos dé la fuerza necesaria y para que también Él pueda, para que Él interceda por cada uno de nosotros. Nuestra iglesia, junto con otras, estamos en los momentos de oración del 9-11, orando todos los días a las 11 y a las 9 de la mañana. Entonces, es imperativo que cada uno de nosotros oremos cada día. Oremos para que el Señor nos dé la fuerza necesaria para seguir hacia adelante, para seguir buscando su rostro y su camino, para seguir luchando en cuanto a lo que Dios quiere para cada uno y tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, debemos estar preparados y preparar a nuestros hijos, del mal que se aproxima y del mal que está pronto a nosotros. En esta semana hemos sabido, por las noticias locales, que el embajador que tenemos actual de Estados Unidos envió una queja ante el Papa por vía Estados Unidos. Es decir, el embajador de Estados Unidos, el cual hemos mencionado en varias ocasiones, él se quejó del maltrato que le han dado los dominicanos, puesto que no solamente la iglesia católica y la iglesia cristiana, sino que también el hombre y la mujer de familia le ha repudiado en la cara, con palabras que no puedo mencionar aquí, sobre lo que son ellos. Entonces, ellos hicieron una carta y la enviaron al Papa. El Papa solamente dijo que debíamos, los dominicanos, ser tolerantes ante tal grupo. Y yo pienso que debemos ser tolerantes, pero si ellos se arrepienten de lo que han hecho. Debemos saber que aunque haya cometido una persona un pecado tan aberrante, si busca delante de la presencia de Dios con corazón humilde, con corazón sincero y con corazón íntegro delante de la presencia de Dios, puede ser perdonado por el Señor, porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Pero tendrían ellos que dejar el grupo que tienen. Es decir, que lo que el Papa nos dice es que seamos nosotros tolerantes como cristianos. Si ellos no cambian su actitud y si no cambian su forma de vivir y su forma de proceder, no es verdad que nosotros como cristianos podemos ser tolerantes ante tal grupo. Puesto que está escrito y claro nos dice, y hay evidencia suficiente con lo que le hemos leído aquí, ¿qué ha hecho el Señor, el Dios de los cielos, con ellos? Lo ha destruido, destruyó a Sodoma y a Gomorra por tal aberración. Entonces nosotros como cristianos somos tolerantes con ellos en la medida en que se arrepientan y busquen de Dios. Puesto que si ellos continúan en los grupos y formando ese grupo, entonces no podemos ser tolerantes. Al contrario, debemos cada día más alejarnos de ellos y pedirle al Señor que no encontrarnos con ellos. Yo le comentaba al hermano pastor Juan Carlos que en mi adolescencia
yo tuve muchas persecuciones con un grupo, con una persona que era homosexual, que trabajamos en el mismo lugar y que me tenía, podemos decir, cansado. Todos los días incitaba, porque esas personas incitan al otro. Donde hay un homosexual, él quiere que el otro sea homosexual también y que le lleve. Donde hay una lesbiana, también quiere que el otro también. Incitan a la maldad, incitan al odio y al rencor. Y en mi adolescencia no fue una vez ni dos veces que yo tuve que coger un leño, un madero de la panadería que trabajaba para caerle a leñazo por las aberraciones. Sí, porque si hay cosas que es aberrante delante de los ojos del Señor, son tales actitudes. Pero el Señor ya ha tenido misericordia y en cierto momento, el Señor me ha dado a entender la grandeza de su nombre. Entonces, no quisiera que ningún jovencito, ningún niño sea perseguido por un homosexual, ni que sea perseguido por una persona lesbiana, porque si no tiene base cristiana, automáticamente se pierde. Ustedes no se imaginan la lucha que tuve yo que tener con esa persona por medio de las acciones. Yo le comentaba al pastor Juan Carlos, no lo voy a mencionar aquí, pero eran muy difíciles. Entonces, mis queridos hermanos, donde quiera hay una persona de esa, podemos hablarle la palabra del Señor, porque todavía ellos tienen momento para arrepentirse. Pero llegará el momento en que si no buscan de Dios, pues lamentablemente también sucumbirán, como sucumbirá el mundo actual, que está corrompido moralmente y socialmente. Entonces, quiero decirle que esta parte que está pasando hoy también aquí en República Dominicana no es solamente de la República Dominicana, es a nivel, podemos decir, mundial. Sí, es a nivel mundial. Estaba leyendo hace 2 días que en los Estados Unidos un banco llamado Deutsche Bank canceló los planes de crear 250 puestos de trabajo en Carolina del Norte. De allá son nuestros hermanos los que han construido esta iglesia, los que nos han ayudado, el pastor Wiman, Carolina del Norte, del Sur. Sí, ellos han redactado son los únicos 2 estados, podemos decirlo así, que han deplorado lo que es el lesbianismo y el homosexualismo. Y ese banco canceló la apertura y la creación de ese banco en ese pueblo, puesto que en Carolina del Norte ellos aprobaron una ley que permite la discriminación contra los gays y las lesbianas y los bisexuales y las personas de transgénero. Ellos están opuestos, es decir, en Carolina del Norte y en Carolina del Sur, esas personas, esos 2 estados no permiten que ese grupo de personas formen parte de la sociedad y de la comunidad de esos pueblos, entonces de esos grandes condados. Entonces, también hay muchas empresas en esos 2 lugares que se han mostrado en desacuerdo con la ley de Carolina del Norte, puesto que esas personas, los homosexuales, han formado un grupo con Satanás a la cabeza, planificando en diferentes lugares estrategias para corromper. Entonces, por ahí comienza una persecución, por ahí comienza lo que se llama un grupo que está socavando y que está entrándose a la sociedad poco a poco. Entonces, vemos que no solamente en República Dominicana se trata de influir en la sociedad actual ese grupo de personas. En Carolina del Norte, como acabamos de ver, esos bancos no fue abierto porque ellos simplemente dicen que las personas de Carolina del Norte no permiten ese grupo de personas y nosotros tampoco lo permitimos. En nuestra República Dominicana nosotros también tenemos que estar con los ojos abiertos y, si es posible, velar porque sea lo más pronto posible retirado dicho embajador de nuestra República Dominicana. Entonces, queridos hermanos, yo termino estas palabras diciéndole que el mal nos arropa. Hoy más que nunca, ante tal amenaza, debemos orar. Hoy, ante tal amenaza que están dentro de los planes que Satanás tiene para el mundo y para nuestra República Dominicana, debemos orar. Pero no creamos nosotros
que aquellas personas que no conocen a Dios van a orar. ¿Quiénes son los que van a orar? Los que vamos a orar somos los que hemos tenido misericordia del Señor y los que hemos conocido al Señor y los que ya el Señor nos ha limpiado y nos ha lavado con su sangre preciosa y con su muerte en la cruz. Somos nosotros los llamados a orar por nuestro pueblo, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos. Somos nosotros los llamados a cada día poner nuestros rostros delante del Señor, pidiéndole misericordia por cada uno de nosotros y por nuestro pueblo. Así que nosotros debemos confiar en Dios, rogar por nuestras familias, pedir que se haga la voluntad de nuestro Dios en nuestro día y que el Señor Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que nos permita. Entonces yo hago exhaustiva la invitación para que los miércoles a las 6:30 podamos venir como iglesia, como congregación local a orar para que los planes de Satanás para la República Dominicana sean disueltos, para que los planes que tiene Satanás con nuestra república sean desbaratados, para que nuestros hijos puedan crecer en una sociedad menos corrupta, en una sociedad en donde nuestros políticos no tengan que estar influenciados por el poder económico de otras naciones y también el poder económico de Satanás. Nosotros tenemos la obligación de orar para que el Señor pues nos ayude, porque solo nosotros no podemos, pero con aquel que ha creado el cielo y la tierra y el universo y en quien nosotros confiamos, debemos estar puestas nuestras esperanzas. Así que oremos para que el Señor desbarate los planes, para que nuestra República Dominicana sea libre, para que nuestra República Dominicana pueda contar con un cristianismo verdadero, para que muchos puedan llegar al arrepentimiento, para que muchos puedan conocer la grandeza de nuestro Dios, para que muchos puedan ser salvos, para que muchos puedan llegar a conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador. Es ahí nuestro motivo, es ahí nuestra esperanza. Y como decía la canción ahorita, que nosotros podamos estar junto a nuestros hijos, junto a nuestra familia, junto a nuestros hermanos, junto a nuestros vecinos, allí en esa congregación, en ese grupo que se va a hacer al final de los tiempos, en esa gran congregación en donde habrán miles diciendo: Hosana, Hosana, bendito es el que viene, bendito es el Señor. Bendito es aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Allí es que nosotros queremos que nuestra República Dominicana pueda ser salva. Así que le dejamos a ustedes para que ustedes mediten un poquito en lo que hemos hablado en este día de hoy, para que ustedes estén al día en cuanto a las noticias, las informaciones. Si usted busca en el internet cuáles son las cosas que ha hecho ese senador, ese embajador en la República Dominicana, para que usted se dé cuenta qué está pasando también a nivel mundial. Despierte, porque nuestra redención está cerca. El camino que Dios tiene para cada uno de nosotros está caminado, está dado, y el Señor quiere que nosotros sigamos por el camino de justicia y de verdad, para que nosotros, nuestros hijos, puedan conocer la grandeza de nuestro Dios y puedan alejarse de tanta maldad que hay en el mundo. Pedirle por nuestro pueblo Bonao, para que los lugares, las tabernas, los lugares, los colmadones cesen, para que hagan menos lugares de entretenimiento en las cuales se pierden muchos de nuestros hijos, muchas de nuestras mujeres, muchos de nuestros jóvenes sucumben ante las drogas. Tenemos que estar en oración continua para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y así como nosotros hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero, también muchos otros puedan lavar la sangre en el Cordero de Cristo Jesús. Así que mi exhortación es esta, de apertura, para que usted pueda estar claro de lo que está pasando actualmente en el mundo y de cuál es nuestro deber y nuestro rol. ¿De acuerdo? Así que Dios me le bendiga mucho. Vamos a orar para terminar. El pastor tendrá algo que comentar. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y un Dios grandioso. Estamos aquí, Señor, sirviéndote como instrumento para la gloria de tu nombre, Padre amado. Yo te ruego, Padre amado y Dios del cielo, por este pueblo, bendito Dios, para que tú cada día más
permita que puedan conocer tu palabra y tu verdad, para que tú saques, Señor, del vicio, de la droga, del homosexualismo, del lesbianismo, a muchos jóvenes, Padre, no solamente en Bonao, sino también en toda República Dominicana, Padre, para que tú desborones, para que tú desbarates los pensamientos, Señor, y lo que el Satán tiene preparado para nosotros, para este pueblo, Padre. Tú puedes romper toda cadena, toda ligadura, Padre. Tú puedes desbaratar todo eso que tiene el enemigo contra este pueblo, bendito Dios. Tú eres un Dios de batalla, tú eres un Dios de lucha, tú eres un Dios que no ha pedido una guerra, nunca ha pedido una batalla, Padre amado. Y en tus manos estamos, bendito Dios. Libéranos ante tal mal, Padre. Haz todas las cosas, Padre, para la gloria de tu nombre, bendito Dios. Te rogamos por esta iglesia local, Señor, Dios del cielo, para que tú tengas misericordia de cada uno y para que nosotros, Padre, podamos estar en comunión, en oración, en alabanza, en gloria, en exaltación a tu nombre, Padre, y al Cordero de Dios que fue inmolado, Padre. Gracias en este día te damos, Padre, porque hemos traído la palabra como tú nos la has dado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios me le bendiga mucho.